Abran por favor su Biblia a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, una vez más, gracias por este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido, Señor. Gracias porque a través de este tiempo es cuando en realidad nos acercamos a ti en el Espíritu, Señor. Sentimos que tu Espíritu nos atrae, nos jala hacia ti. Pensamos en todas las cosas tan maravillosas que has hecho en nuestras vidas, las cosas que todavía esperamos que hagas en ellas, Señor. Pensamos en cómo nos has salvado, en cómo nos has estado instruyendo poco a poco a través de tu palabra en cuanto a quién eres tú, tu carácter, lo que te gusta, lo que no, lo que amas, lo que odias, oh Dios. Y por eso nos reunimos en este lugar, Señor, porque queremos buscar tu rostro, queremos, Señor, encontrar tu voluntad. Señor, como iglesia, como individuos, queremos saber que lo que estamos haciendo y lo que te estamos pidiendo va de acuerdo a tu voluntad, porque queremos honrarte con todo lo que hagamos y queremos poder pedir, Señor, solamente aquellas cosas que tú deseas para nosotros. A menudo pedimos y no sabemos lo que pedimos, pensamos que es para bien, pero muy bien pudiera ser para mal, así es que pedimos que tu voluntad se haga. Bendice este tiempo en tu palabra, Señor, como siempre abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Muy bien, pues seguimos con nuestro estudio en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y como ya les había dicho, en este capítulo Jesús ha llegado a Jerusalén para lo que sería su última semana de vida, lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. De acuerdo con el recuento de Mateo, ha entrado a Jerusalén, ha entrado al templo y ha hecho lo que se le llama la purificación del templo, echando fuera de ese recinto sagrado, por así llamarlo, a los vendedores, compradores, cambistas, priistas, panistas, etcétera, etcétera, que había dentro de él. Los echó a todos fuera, volteó las mesas de los cambistas. Era un papaye el que había en el templo, el lugar que se había creado y que Dios había establecido para honrar a Dios, para buscar a Dios, para que fuera una casa de oración, se había convertido en un mercado. Y llegó él, y con ese gran celo que tenía por las cosas de su padre, porque vemos que tenía un gran celo por las cosas de su padre desde que era pequeño, echa fuera a todas estas personas. No que las personas en sí tuvieran la culpa solas por lo que estaba pasando, mucho de ello tenía que ver con los líderes religiosos también, que lo estaban permitiendo. Porque tenemos que, no podemos hacernos para un lado los que somos líderes en la iglesia. Sabemos que lo que nosotros permitamos o aparentemente permitamos es lo que la gente que nos sigue va a hacer, ¿no es cierto? Muchas veces hacemos cosas porque pues el pastor dijo que estaba bien o porque el pastor no se opuso a ello, entonces quiere decir que lo podemos hacer. Déjeme corregirlo, diga lo que diga el pastor, si no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no debe seguirlo. Haga lo que haga el pastor, acepte lo que acepte el pastor. Si el Espíritu de Dios le está diciendo a usted que eso no es algo que debe hacer, no le obedezca al pastor ni siga el ejemplo del pastor, siga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque los pastores somos seres humanos, falibles, la regamos, ¿sí? Y a menudo, y lo he oído mucho de algunos pastores, no queremos cerrar y tenemos la tendencia a errar del lado de la gracia en lugar de errar del lado de la ley, porque le tenemos un miedo tremendo a la ley. Y aun cuando debemos de siempre buscar dar la gracia de Dios, de todas maneras la gracia debe ir acompañada de verdad. Y cuando la gracia no es acompañada de verdad, entonces no es la gracia de Dios. Sí, es la gracia que el hombre está dando con tal de no ofender, con tal de seguir la corriente, con tal de no estorbar para que sus seguidores sigan viniendo a él, al hombre estoy hablando de aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ello. Se nos dice también ahí en el recuento de Mateo que mientras Jesús estaba en el templo echando fuera a toda esta gente que ya mencionada, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó, nos dice ahí en el versículo 14. Y hablamos acerca de esto, de cómo el Señor, al estar ocupado en el celo que lo llenaba por el templo, la casa de Dios, de todas maneras no descuidó a la gente que venía necesitada a él. Y esa es otra cosa que debemos estar conscientes en la iglesia,
que podemos convertirnos en gente muy religiosa, podemos convertirnos en celosos de que todo esté callado en el templo, ¿verdad? Que todo se guarde silencio, que todo esté en orden, que no haya ninguna interrupción, que no haya ningún error, etcétera, etcétera. Y podemos, por concentrarnos tanto en ello, perder la visión de la gente que viene necesitada de dirección espiritual, necesitada de oración, necesitada de dirección, necesitada de alguien que le ame, de alguien que le reciba y le diga, ¿sabes qué? No sé qué está pasando contigo, pero noto que traes alguna preocupación, ¿sabes qué? Estoy contigo, quiero orar por ti, si estás dispuesto o dispuesta a confiar en mí, aquí estoy para platicar contigo. Se los he dicho antes, pero a menudo llegamos a la iglesia y, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también bien. Y boom, vámonos, ¿verdad? Si vamos a preguntar cómo estás, hay que preguntar preparados a que la persona quiera sentarse con nosotros a decirnos exactamente cómo está. Y si no estamos preparados para hacer eso, entonces mejor nada más, hola, gusto verte, ¿verdad? Y ahí se terminó todo. Pero tenemos que estar dispuestos. Y si alguien nos pregunta cómo estamos y no estamos bien, entonces deberíamos de tener el valor, deberíamos tener la confianza, la gracia para decir, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Pues no estoy tan bien que digamos, porque fíjate nada más lo que está pasando, ¿verdad? A menudo llegamos a la iglesia con preocupaciones, con cargas, con enfermedades, como estos dos hombres, como estas personas de las que se nos habla aquí, de estos ciegos y cojos que se le acercaron, y por no molestar, no decimos nada, no lo expresamos y nos vamos con la misma carga, con la misma preocupación, sin darle la oportunidad a nadie de que nos ayude. No debe ser así. Estos hombres o personas que estaban ahí, que miraron a Jesús hacer lo que estaba haciendo, no dudaron en acercarse a Él. ¿Y Él qué hizo? Lo sanó. En el versículo 15 se nos dice que al ver las cosas maravillosas que Él estaba haciendo, los muchachos, o sea, los jóvenes, empezaron a clamar Hosana al Hijo de David. Los príncipes y los sacerdotes y los escribas se indignaron por ello. Se indignaron por ello porque sabían que al decir que era el Hijo de David estaban diciendo que Él era el Mesías, y ellos no querían reconocerlo como tal porque lo que ellos esperaban del Mesías no era lo que Jesús había estado mostrando hasta entonces. Y le dijeron a ellos a Jesús en el versículo 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca oyeron de la boca de los niños de pecho? En la subversión puede decir de los que maman, pero habla de los niños de pecho. Perfeccionaste la alabanza, dando a entender que estos jóvenes que no debían estar tan instruidos como los principales sacerdotes, escribas, fariseos, etcétera, estaban reconociendo algo que ellos no tenían la capacidad para reconocer, Y esto es otra cosa también, y disculpen que lo esté diciendo cada rato, pero esto es algo que debemos nosotros de buscar obtener cada vez que venimos a la iglesia, salir de aquí con más conocimiento del verdadero corazón de Dios que con el que llegamos. Estar atentos a lo que está pasando, ¿sí? Estar atentos a lo que el Señor está tratando de decirnos como iglesia y como individuos. Entonces, ¿saben qué? Esto es exactamente lo que las Escrituras dicen, esto es lo que el Salmo 8 dice. Y luego nos dice en el versículo 17 que dejando a las personas que estaban en el templo, los que le estaban reclamando, etcétera, etcétera, se fue a la ciudad de Betania donde pasó la noche. Okay, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Entonces el Señor Jesús, después de que pasa todo esto, de acuerdo a Mateo, ese mismo domingo de la entrada triunfante en Jerusalén, Marcos nos dice que la purificación del templo fue al siguiente día. Como dijimos la semana pasada, el orden de los factores el resultado fue el mismo, ¿verdad? Entonces hoy comenzamos en el versículo 18, noten lo que dice. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Esta sería, de acuerdo a Mateo, la mañana del lunes, después del domingo de Ramos, que nosotros lo llamamos, o la entrada triunfante en Jerusalén. Entonces, al siguiente día se levantó, estaba en Betania, estaba en la casa de María, Marta y Lázaro, y se dirigió hacia la ciudad, y mientras iba caminando a la ciudad, tuvo hambre. La ciudad de Betania está como a 2,5 millas, 3 kilómetros más o menos de la ciudad de Jerusalén, y se puede caminar a un paso moderado en unos 40, 50 minutos, lento en 1 hora. Entonces no sabemos
No sabemos a qué horas se levantó el Señor, pero el día comenzaba a las 6 de la mañana, pudo haberse levantado temprano, pudo haberse ido sin desayunar y en el camino le dio hambre, no sabemos. Lo que sí sabemos aquí es que al ir caminando hacia la ciudad de Jerusalén tuvo hambre. Y una de las cosas más importantes que debemos reconocer acerca de Jesús era que mientras Él estuvo en la tierra déjenme corregir, era y es reconocer que mientras Él estuvo en la tierra y entre los hombres, Él fue, y escuchen esto, y es en el presente. Él fue y es en el presente 100% hombre. 100% hombre. Pues 100% hombre, 100% Dios. Ahorita es 100% hombre y 100% Dios. Dios ahorita está en la mente así como para algunos. Otros ya lo han entendido porque lo hablamos mucho aquí en esta iglesia, porque es importantísimo que sepamos y nos demos cuenta que Jesús es 100% hombre. Sí, es 100% hombre. Y se nos ha declarado eso porque Él mismo ha usado para sí mismo el título de ese título del que les estaba hablando ahorita, Hijo de Hombre. Lo hemos visto varias veces ya. Varias veces hemos visto este título en nuestro estudio de Mateo. Hemos hablado acerca del uso de ese título para describir a Jesús cuando estuvimos en Mateo capítulo 8 versículo 20, en Mateo capítulo 9 versículo 6, en Mateo capítulo 11 versículo 19, en Mateo 16 versículo 3 y lo vimos en el capítulo pasado, capítulo 20 y el versículo 8. ¿Sí? Y este término, de nuevo, Hijo de Hombre, habla tanto de su humanidad como de su divinidad. Y tenemos que prestar atención a ello para que nadie nos cuente, para que nadie nos engañe, para que nadie trate de darnos, como decía mi papá, atole con el dedo en cuanto a quién era y es Jesucristo. La humanidad de Jesús, mis hermanos, es tan importante como su divinidad. ¿Escucharon eso? La humanidad de Jesús es tan importante como su divinidad. ¿Sí? La divinidad de Jesús es importante porque por su divinidad Él pudo representar a Dios delante de los hombres y presentarles a Dios una verdadera imagen de lo que Dios es. Pero su humanidad es igualmente importante porque como ser humano perfecto en todo lo que hizo, perfecto en su comportamiento y vida, fue y es el único intermediario que puede ir delante de Dios para interceder por nosotros. Entonces es importantísimo que reconozcamos que tanto la humanidad como la divinidad de Jesús es de suma importancia. A menudo se le pone mucha atención a uno y se descuida a lo otro y viceversa. Pero es importante que nosotros estemos bien convencidos de que Jesús es Dios. Amén. Pero de que Jesús también es hombre. Amén. Okay, Juan es apasionado en que sepamos esto. Él quiere que sepamos esto, que no dudemos de esto. Lo hemos estado viendo los que hemos estado leyendo el libro de Warren Wiersbe basado en 1, 2 y 3 de Juan. Juan nos dice esto, en 1 de Juan capítulo 4, comenzando con el versículo 1, Juan dice lo siguiente: Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido como en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, la Reina Valera 60 dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Dice Juan aquí, es el espíritu de ¿quién? El cual ustedes han oído que viene y ya está en el mundo. Entonces cualquiera que niegue que Jesús vino en la carne, cualquiera que niegue que Jesús es hombre, es el espíritu del anticristo. Cualquiera que niegue su divinidad también es el espíritu del anticristo. Porque Jesús de nuevo tenía que ser Dios y tenía que ser hombre para representar a Dios delante de los hombres y poder representar a los hombres delante de Dios. Ahora, si quieren que se los explique al punto de que no haya ninguna pregunta en sus mentes, les voy a ser honesto, no lo podría hacer. No lo podría hacer porque este es un conocimiento infinito de Dios.
lo cual mi cerebro finito no tiene la capacidad para comprender completamente. Sin embargo, mi corazón lo cree con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Porque el Señor, por el poder de su Espíritu Santo y a través de su palabra, me lo ha revelado en formas que son irrefutables. Entonces, el que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, este es el espíritu del anticristo. De nuevo, Juan nos advierte ahora en su segunda carta, en segunda de Juan, capítulo 1 y el versículo 7, nos dice, porque muchos, ¿cómo los llama? Engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesús ha venido en carne. Estos son engañadores, ¿son quién? Son el anticristo. ¿Okay? Y hay gente que dice que Jesús no vino en la carne, que era un espíritu, que nada más parecía que era hombre, que era de carne y hueso, que nada más parecía que era como uno de nosotros, pero no parecía uno de nosotros, era como uno de nosotros. Y de hecho, podemos ver una característica del Señor Jesucristo aquí con la que todos nos podemos identificar como seres humanos, que es que, mande, tuvo hambre. Tuvo hambre. Sí, un espíritu, ¿ustedes creen que un espíritu le da hambre? No, para nada. Sí, entonces él era 100% hombre, tuvo hambre así como todos nosotros nos da hambre, ¿verdad? Por eso como a eso de las 11:15 estamos viendo el reloj y estamos esperando que el pastor se apure, ¿verdad? Porque para las 11:30 ya es hora del brunch, ¿verdad? Y ahora dejamos preparada la carne y las hamburguesas y todo porque va a haber juego de béisbol y los padres tienen que ganar, etcétera, etcétera. Entonces empieza a darnos hambre. Eso nos identifica con Jesús e identifica a Jesús con nosotros también. Así es que cuando decimos tengo un hambre que Señor, Él sabe lo que es sentir hambre. Ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, ¿se acuerdan? Y tuvo hambre, y cuando tuvo más hambre fue cuando Satanás fue y lo tentó con que convirtiera las piedras en pan. Sí, entonces así como nosotros, Él tuvo hambre. Y es tan importante este punto, ¿sí? de que el Señor Jesucristo era hombre o es hombre, que hay muchos otros pasajes en las Escrituras que nos muestran que Jesús era un ser humano como todo ser humano. Que Jesús era un ser humano como todo ser humano. Y es tan importante para mí que ustedes entiendan esto, que les voy a dar algunos de esos pasajes. Por ejemplo, Lucas capítulo 2 y el versículo 40. Lucas capítulo 2 y el versículo 40, hablando de Jesús, dice, ¿el qué? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. El niño, ¿sí? No el espíritu. Sí, el niño, y cuando habla de niño está usando el término que se usa para cualquier niño, como los niños que tenemos aquí. Esa es la palabra que está usando aquí, el niño crecía. Sí, un espíritu no necesita crecer. Sí, entonces el niño crecía. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 2, los versículos 51 y 52, noten lo que dice ahí. Aunque se fue con ellos a Nazaret, hablando de María y José, cuando se les perdió en el templo, ¿se acuerdan de eso? Vivió sujeto a ellos, como cualquier niño tendría que estar sujeto a sus padres. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Versículo 52, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y ¿en qué? Estatura como cualquier otro niño y en gracia para con Dios y con los hombres. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces vemos atributos, características que solamente un ser humano puede tener. Pero les dije que Jesucristo es hombre aún ahorita, ¿verdad? Y esto a veces trae alguna confusión en las mentes de las personas. ¿Cómo que es hombre ahorita? Sí, es un hombre humano, es un ser humano. Ahorita Jesucristo es un ser. Esto es una de las más grandes maravillas que yo he descubierto en la Biblia. Que cuando Jesús entró en carne humana para venir a la tierra, ya no volvió a ser el espíritu omnipresente que era antes de entrar en ese cuerpo. Una vez que entró en ese cuerpo, se sometió a ese cuerpo para el resto de la eternidad. ¿Quién de nosotros hubiera hecho algo así? Tenemos la habilidad como espíritu de estar en todo lugar al mismo tiempo, en donde sea que queramos estar. Pero
para poder salvar a la humanidad, tenemos que someternos a un cuerpo como el de ellos, sufrir hambre, cansancio, sueño, etcétera, etcétera, como ellos, sufrir y pasar por la muerte igual que ellos, resucitar, sí, pero mantenerse en ese cuerpo sujetado para el resto de la eternidad. Y eso es algo que a veces para el cerebro humano es difícil de entender. Es difícil, porque creemos que Jesús está en todo. ¿Cuántos creen? No, mejor no. ¿Cuántos hemos llegado hasta este punto de nuestro cristianismo pensando, creyendo que Jesús está en todo lugar al mismo tiempo? No levanten la mano, simplemente contéstense a sí mismos honestamente. ¿Cuántos hemos crecido en la iglesia, inclusive, como yo crecí, creyendo que Jesús puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Y les digo una cosa, Jesús, agárrense, ¿ok? Porque va a parecer herejía, pero escuchen, Jesús no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso nos envió su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en calidad de Espíritu puede estar en todo lugar al mismo tiempo, puede estar en todos nosotros al mismo tiempo, ¿sí? Con el mismo poder que Jesús tenía antes de descender a la tierra. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Por qué dice que Jesús siguió siendo hombre? Bueno, pues las Escrituras, mis hermanos. Sí, las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen que hasta después de su resurrección demostró su humanidad. Después de su resurrección demostró su humanidad. Noten lo que dice Lucas capítulo 24, los versículos 39 al 43. ¿Se acuerdan? Los discípulos están escondidos, el Señor ha resucitado, se les aparece, atraviesa la pared como cualquier espíritu y se les aparece, ¿sí? Estando cerradas las puertas con candado. Y se les aparece como ser humano. Noten ahí, comenzando en el versículo 39, les dice, porque ellos se asustaron, ¿se acuerdan? Creyeron que era un fantasma. Si leen esa porción de la Escritura, ellos se asustan y creen que están viendo un fantasma. Pero en el versículo 39 les dice, miren mis manos y mis pies. Soy yo, tóquenme, véanme. Y luego les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como pueden ver que yo tengo. Ok, a ver, quiero entender esto. Entonces atravesó la pared, pero dice que tiene carne y huesos. Ahorita voy a levantarme, voy a atravesar esa pared yo también. Se va a dar un trancazo que le va a doler. Mejor no lo haga. Pero recuerden, ahora Jesús está en un cuerpo glorificado. En el versículo 40 dice, y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, ¿se dan cuenta? Les dijo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, tóquenme, etcétera, etcétera. Y se gozaron tanto de verlo que no le creían lo que estaba diciendo. ¿Sí? Y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, noten lo que hace para comprobarles que es un ser humano. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Tienen aquí algo de comer? ¿Se veían cómo les comprobó que era un ser humano? ¿Cómo? Comiendo, pidiendo algo de comer. ¿Sí? Eso nos hace bien humanos. Sí, así es que no tengan miedo de comer. Comemos porque somos seres humanos. Claro, como dice mi mamá, se come para vivir, no se vive para comer, ¿verdad? Algunos de nosotros vivimos para comer, ¿verdad? Pero noten cómo les comprueba, no le creyeron, entonces ¿qué dice? ¿Tienen algo de comer? Versículo 42 dice, entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Me los imagino, ¿tienen algo de comer? Y agarraron el pedazo de pescado y se lo dieron, a ver, ¿se lo va a comer? ¿Sí se lo va a comer? Se lo comió. Y miraron el bocado así que le pasó porque era, no es cierto. No es cierto. Era un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y eso es una de las cosas más asombrosas
a través de las cuales Dios, el Hijo, mostró su amor por la humanidad. En que una vez que tomó cuerpo humano, se limitó para el resto de la eternidad a permanecer en ese cuerpo. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahí es en donde Él está. Sí, ahí es en donde Él está, ahí es en donde va a permanecer hasta que su Padre lo envíe de nuevo a la tierra para llevarse a su esposa al cielo. Pero Él está limitado por el cuerpo que tomó cuando fue humanado. ¿Sí? Él está, sujeto a las leyes físicas del cuerpo humano, en el sentido de que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Puede ir a donde quiera. Sí, puede ir a donde quiera en el Espíritu, pero no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso la importancia de que estemos siendo constantemente llenados con el Espíritu Santo. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo, de que reconozcamos y busquemos que el Espíritu Santo more en nosotros. Ahora, de nuevo, volviendo a lo de Betania, ¿verdad? No se nos dice a qué hora salió de Betania, ni si salió hacia Jerusalén demasiado temprano como para haber sido sin desayunar. Pero Marcos nos dice en Marcos 11:2, sí, que cuando salieron de Betania Jesús tuvo hambre. O sea que pudo haber sido inmediatamente después de salir de Betania. No tuvo que haber caminado la distancia de Betania a Jerusalén y luego sentir hambre. Pudo haber sido inmediatamente cuando salió de Betania. En el versículo 19, noten lo que dice: en eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Ahora, cuando nosotros vemos aquí la palabra al instante, quiere decir en cuanto dijo pum, se secó. Cuando estudiamos bien las palabras que se usan en el griego y cómo se traducen al español o al inglés, no quiere decir que al instante, se secó rápido, pero no fue instantáneamente. Se secó rápido, pero no fue instantáneamente. Y de nuevo, para poder entender lo que dice aquí, tenemos que leer el recuento de Marcos para poder ver claramente lo que está pasando. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11 y el versículo 13, Marcos 11 y el versículo 13 dice: al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Noten que Marcos dice que la vio a lo lejos. La vio a lo lejos. Y de lejos notó que la higuera tenía hojas. Al ver él esas hojas, esperaba que la higuera también tuviera higos entre las hojas. Pero cuando llega esperando encontrar higos, descubre que no las hay. Ahora, las higueras se quedan completamente sin hojas durante el otoño y el invierno, ¿sí? Y luego en primavera empiezan a brotar las hojas. Pero los higos no empiezan a salir sino hasta el verano. Entre la primavera y el verano, cuando los higos crecen unos higos pequeños, ¿sí? Que vienen que brotan de las ramas de las higueras, ¿sí? Esos higos tarde o temprano te tienen que caer o quitar, porque cuando llegan los higos que son los verdaderos higos, pueden estorbar para estos higos. Entonces, lo que él esperaba encontrar era estos higos, pre-higos, por así llamarlos, y esperaba encontrar higos porque miraba que tenía hojas. Ahora aquí también, de nuevo, tenemos que pensar fuera de la caja, ¿verdad? Porque cuando decimos Jesús era Dios, quiere decir que Él ya sabía que la higuera no tenía higos y etc. Nos metemos en camisa de 11 varas y empezamos a tratar de buscar la explicación a todo lo que las Escrituras nos dicen, y tenemos que recordar que muchas de estas Escrituras, todas las Escrituras de hecho, fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero escribieron de acuerdo a lo que ellos pudieron ver. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque si no, luego empieza la gente: pero aquí dice que aquí, en Marcos dice que fue el lunes en la mañana la purificación del templo, y en Mateo dice que fue el mismo día, y acá dice esto y acá dice lo otro. Tenemos que verlo todo junto para ver lo que está pasando, ¿sí? Entonces, al ver las hojas de lejos, pero luego al llegar ahí y al no encontrar higos, aunque la higuera aparentaba tenerlos, Jesús la maldice y le dice que nunca más vuelvas a dar fruto. Y de nuevo, al instante la higuera se secó. Este es uno de esos pasajes
en los que tenemos que escudriñar todas las escrituras. Bueno, no todas en el sentido de que hasta que no las leamos todas no lo vamos a entender, pero tenemos que escudriñar las escrituras para encontrar en ellas la interpretación del pasaje. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta higuera? ¿Qué estaba pasando con esta higuera? El Señor, como buen maestro, nunca desperdició una oportunidad de enseñarles a sus discípulos los principios del reino. Nunca perdió la oportunidad de hacerlo. Y cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo y lo hizo como un buen maestro lo hace. Entonces, voy a intentar explicarles lo que tiene que ver la higuera y las hojas y la falta de fruto con lo que el Señor había hecho hasta ahorita después de su entrada triunfal en Jerusalén. Porque debemos recordar lo que pasó cuando entró en Jerusalén. Ahora, hay veces en las que las escrituras, ¿sí?, nos mencionan a la higuera, o la higuera es una representación del pueblo de Israel, ¿sí? A veces en las escrituras la higuera es una representación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, Joel capítulo 1, Jeremías capítulo 24. Y si gustan pueden escribir estas citas, llegar a su casa y comprobar que lo que les estoy diciendo es verdad. Sí, porque la puedo estar regando completamente y si ustedes no verifican que lo que les estoy diciendo es verdad, van a decir, pues como el pastor dijo que la higuera era una representación de Israel, pues siempre es una representación de Israel. No siempre, pero hay casos como los que les acabo de mencionar en los que sí, la higuera representa a Israel. Pero noten conmigo lo que el Señor dice acerca de Israel en el libro de Oseas, en el capítulo 9 y el versículo 10. El libro de Oseas en el capítulo 9 y el versículo 10 dice, en un principio encontré a Israel como a las uvas en el desierto. O sea, eran unas uvas silvestres, no fue algo que se plantó, se regó, se cultivó, las encontré en el desierto. Vi a sus antepasados como a los primeros frutos ¿de quién? De la higuera. Vi a sus antepasados como los primeros frutos de la higuera, esos frutos que ahora Jesús iba a buscar en esta higuera en Jerusalén para saciar su hambre. Así Dios miró a Israel como los primeros frutos de la higuera. Pero luego noten lo que dice, pero ellos acudieron a Baal Pegor, para vergüenza suya se apartaron de mí y se hicieron tan odiosos como los dioses que amaron. Entonces el Señor fue a buscar fruto a Israel. ¿Y qué encontró en Israel? Encontró idolatría. Encontró que lo habían dejado a él por ir a buscar dioses extraños. Encontró que lo habían desechado a él por ir a buscar dioses y adorar dioses a los que no les convenía adorar. A los que el Señor les dice claramente que nunca conocieron ni ellos ni sus padres. Él quería fruto de Israel, Él quería ver adoración de Israel, Él quería ver alabanza de Israel, Él quería ver obediencia de Israel. Y ellos lo que hicieron fue hacerlo a un lado y buscar a dioses que no eran dioses. Entonces, en contexto, este es el caso con esta higuera de la que estamos leyendo en Mateo y la que se lee en Marcos. Esto es lo que esta higuera representa. Recuerden lo que Jesús había hecho en el templo el día anterior, que encontró que estaba, déjenme como pregunta, ¿qué encontró el Señor Jesucristo que estaba pasando en el templo? ¿Qué estaban haciendo? El lugar que era la casa de oración para todas las naciones, el lugar en donde se debía ir a buscar a Dios, el lugar en donde se iba a presentar sacrificios y tener comunión con Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué hicieron de esa casa de adoración? La convirtieron en un mercado. La convirtieron en un mercado. Y lo que el Señor estaba ilustrando era que el pueblo de Israel mostraba muchas hojas, mucha actividad religiosa en el templo, pero no se encontraba fruto que satisfaciera el hambre de comunión, compañerismo, adoración, oración que Dios quería tener con su pueblo. Lo único que hacían era actividad religiosa. Para eso estaban los vendedores,
para facilitar la actividad religiosa para los peregrinos. Para eso estaban, los compradores iban sin ningún problema porque allá en el templo compramos algo, no se preocupen. ¿Sí? Los que llevaban dinero de otros países, en el templo lo cambiamos, allá va a haber cambistas que nos pueden ayudar y buscamos el mejor tipo de cambio, etc. Así como cuando antes, me acuerdo cuando vivía en Mexicali, iba saliendo por Caléxico, iba venadeando todas las cajas de cambio a ver cuál tenía el mejor precio, ¿verdad? Y a veces la diferencia eran como centavos, ¿no es cierto? Pero anda buscando uno el mejor precio, ¿verdad? Aunque sea nada más unos cuantos centavos, ¿verdad? Aquí estamos a 20 por uno, acá estamos a 20 pesos y 10 centavos por uno, pues allá me voy, ¿verdad? Voy a cambiar 100 dolarotes, quiere decir que me voy a ganar un dolarote, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que estas personas habían hecho del templo. Y cuando Jesús va al templo, ¿sí? Cuando Jesús va al templo y espera ver ese tipo de frutos espirituales que Dios quería que el pueblo tuviera, lo único que encuentra son hojas, la apariencia de que buscaban a Dios, la apariencia de que querían tener comunión con Él, la apariencia de que iban a orarle a Él, la apariencia de que querían tener una relación con Él, pero era todo menos eso. Y eso fue lo que hizo que el Señor se pusiera como se puso. Sí, el Señor entonces estaba ilustrando aquí lo que era el pueblo de Israel. Tenía muchas hojas, mucha actividad religiosa en el templo, pero no se encontraba fruto en ella. Era solo esa actividad religiosa. Sí, cuando el Señor les advierte a sus discípulos acerca de los falsos profetas, ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 20, dicen: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18 dice: el buen árbol no puede dar frutos malos. ¿Escucharon eso? El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Y luego dice esto en el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Ustedes los conocerán por sus frutos. Sí. Y yo como pastor de esta iglesia, saben que yo quiero que la gente que oiga acerca de nosotros, la gente que nos vea en línea, la gente que venga a visitarnos, quiero que nos conozca por nuestros frutos, no por nuestra actividad religiosa. ¿Okay? Quiero que nos conozca por nuestros frutos, no por nuestra actividad religiosa. Porque podemos religiosamente venir, religiosamente acomodar, religiosamente poner, religiosamente tumbar, religiosamente platicarnos, saludarnos, etcétera. Pero si no hay ese movimiento del Espíritu y el fruto que estamos manifestando es el fruto que solamente el Espíritu puede dar, entonces el Señor, ¿ustedes creen que va a llegar aquí de una manera diferente como la que llegó al templo? Yo creo que no. Yo no quiero que el Señor haga un látigo de cuerdas y entre aquí y empiece a dar diestra y siniestra. Y claro que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero espiritualmente no quiero que seamos reprendidos, regañados, por así decirlo, por el Señor. Porque lo único que tenemos aquí es actividad religiosa. Lo único que tenemos aquí es un ruidajo y es adornos y todo ese tipo de cosas para atraer gente. Y no es la presencia de Dios la que se viene a buscar. Yo quiero que cuando ustedes vengan anticipando que se van a encontrar con Dios, no conmigo. ¿Yo qué soy? Yo no soy nada ni soy nadie. Quiero que vengan aquí con la idea de que se van a encontrar con Dios, de que en la adoración van a tener un encuentro personal con Dios, de que en la palabra van a recibir un mensaje personal de Dios, de que la palabra a veces los va a decir: bien, buen siervo y fiel, y a veces les va a decir: ay, hijo, aliviánate porque no estás bien. Sí, piensa por favor en lo que estás haciendo.
Sí, porque todo eso venimos a la casa del Señor a buscar y a encontrar, ¿no es cierto? Aquí debemos de buscar encontrar consuelo, debemos buscar encontrar fortaleza, debemos buscar encontrar comunión con el Padre, comunión los unos con los otros. Debemos de venir anticipando que todo eso lo vamos a tener aquí. Y si no, el Señor nos va a arrimar, como dice mi papá, o decía mi papá, nos va a arrimar tierrita. Sí, nos va a arrimar tierra. En Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo 6, Lucas 18, comenzando con el versículo 6, noten, también les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, noten, higuera otra vez. Y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró, ¿cuántos? Ninguno. Versículo 7. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. ¿Cuál es la sentencia? Córtala, para que no se desaproveche también. Pónganse a pensar en eso. Este es el Señor, ¿ok? Viene a buscar, es una representación del Señor, viene a buscar higos y no encuentra. Por 3 años ha estado espere y espere y espere. Ha estado anticipando que un día, porque ha sembrado esta higuera y la ha estado cuidando, va a recibir un fruto de ella. Y después de 3 años que no recibe nada, va con el viñador y le dice, ¿sabes qué? Córtala. Está nada más ocupando tierra. Podemos poner otra cosa ahí que nos dé más. Yo no quiero que Calvary Chapel San Diego en español, sí, sea visto de esta manera como el Señor vio esta higuera. Yo quiero que el Señor se complazca en nosotros, pero no solo eso, sino que esté orgulloso de nosotros, porque toda persona que viene aquí a buscar a Dios se encuentra con Él a través de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces le dice, córtala para que no se desaproveche también la tierra. Versículo 8 dice, pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. ¿Saben qué? A lo mejor nuestra vida es una higuera infértil ahorita. Sí, a lo mejor nuestra vida no está produciendo personalmente, no está produciendo el fruto que Dios espera que nuestra vida produzca y pueda encontrar cuando va a buscarnos a nosotros. Porque el Señor nos busca. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos huido por muchos años del Señor, ¿no es cierto? ¿Y el Señor se dio por vencido a buscarnos? Nunca. Prueba de ello es que aquí estamos. Pero sigue viniendo a nosotros y sigue buscando fruto en nosotros. Sigue viniendo y sigue buscando algo que le bendiga en nosotros. ¿Sí? Y yo no quiero que ni como iglesia, ni como individuos, el Señor venga y diga, córtalo. ¿Sabes qué, Señor? Arrímame tierra si tienes que arrimarme tierra. Sí, déjame todavía un tiempo más. Afloja la tierra a mi alrededor. Sí, abona, échale abono, échale lo que tengas que echarle para que pueda dar fruto y no tenga que ser cortado de la tierra. ¿Sí? Entonces debemos aprender del pueblo de Israel, debemos aprender de esta higuera. Ellos podían decir todo lo que quisieran, que eran el pueblo escogido de Dios, pero la falta de fruto los delataba como lo contrario. Y saben que lo mismo nos puede pasar a nosotros como iglesia y como individuos. Podemos llamarnos hijos de Dios, pero si nuestro fruto no es buen fruto, o peor aún, es fruto malo, o peor aún, no damos fruto, ¿sí? La falta de fruto nos delata como que no somos lo que decimos ser. La falta. Ahora, ¿qué tipo de fruto debemos de producir? Esto es muy importante también, ¿ok? Porque a menudo los cristianos pensamos que si vamos a producir fruto debemos producir otros cristianos, ¿verdad? Si mi vida está siendo fructífera, quiere decir que otros están viniendo a Cristo por medio de ella. Les digo una cosa, no se vayan a enojar y no me vayan a malentender, ¿ok? Ni ustedes ni yo podemos producir ni un solo cristiano, ¿ok? Ni ustedes ni yo podemos producir ni un solo cristiano. Nosotros lo que podemos hacer es sembrar la semilla. Pero el crecimiento es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Yo por mucho tiempo crecí, nadie ha venido a Cristo por mí, no estoy dando fruto, el Señor va a venir y me va a cortar desde la raíz. Pero ese no es el fruto del que está hablando aquí. Nosotros no podemos producir cristianos.
Muchos, si no es que todos, lo hemos intentado. Les hemos hablado, les hemos dicho, algunos hasta los hemos convencido de que hagan la oración del pecador. Y lloran. No se arrepienten. Y lloran porque son descubiertos por lo que verdaderamente son. Y vienen y están un rato y después ¿qué pasa? Algunos hasta se bautizan, ¿se han dado cuenta? Y vienen y están un rato y luego se desaparecen, ¿verdad? Pues yo no sé, yo cumplí con mi deber. Yo lo llevé hasta la oración del pecador y ya así es. Mis hermanos, nosotros no podemos producir cristianos, esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros lo único que podemos hacer es echar la semilla, que es la palabra de Dios, y Él se va a encargar del incremento. Lo único que nosotros podemos hacer es mantener las puertas de la iglesia abiertas para que la gente que quiere buscar, encontrar a Dios, pueda tener un lugar en donde ir a encontrarlo y a encontrarse con Él y pueda recibir la bendición de Él, la corrección de Él, la dirección de Él. Pero no podemos forzar a nadie a que lo siga a Él una vez que se va de aquí. Entonces, ¿qué fruto? ¿Qué fruto debemos de dar? Bueno, pues primero para dar fruto, mis hermanos, tenemos que estar seguros de que estamos en Él. Porque aparte de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Juan capítulo 15, los versículos 5 al 8. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él. ¿Este lleva qué? Mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Versículo 6, el que no permanece en mí, ¿qué? Será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y ahí arderá. Ahora, perdón, no estaba hablando de perder la salvación, ¿ok? No quiero que vayan a pensar eso. No está hablando de perder la salvación. Está hablando del pámpano que no da fruto, ¿sí? Se acecha a un lado. Es una manera figurativa de hablar aquí, ¿sí? No se está hablando de perder la salvación. Entonces, versículo 7 sigue diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, noten lo que dice, y esto es importante para el resto de lo que vamos a ver aquí hoy. Pidan que todo lo que quieran y ¿qué pasará? Se les concederá. Mantengan eso en mente, ¿ok? Guárdenlo ahí pidan todo lo que quieran y se les concederá. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que pidan y se les dé todo lo que pidan, en que pidan y se les conceda todo lo que quieran. En esto es glorificado mi Padre, en que es un Dios bien chilaquil, bien a todo dar, y todo lo que pidan, en eso es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El discípulo de Cristo lleva fruto, no lo puede evitar, es algo que se da naturalmente, ¿sí? Es algo que se da naturalmente. Pero entonces, pastor, ok, entonces no es producir cristianos porque yo no puedo producir cristianos. Check. Entonces, ¿cuál es el tipo de fruto que debo estar produciendo, pastor? Porque yo quiero producir ese fruto. Es más, quiero saber si lo estoy produciendo o no para hacer lo que tenga que hacer, para pedirle a Dios que me dé la habilidad para producir ese fruto. Pues qué bueno que pregunta, porque le voy a decir. El fruto que debemos producir como individuos y como iglesia, que somos por medio de la iglesia parte del cuerpo de Cristo, son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos que debemos estar produciendo, ¿sí? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Eso es lo que la gente ve en usted? Si no conteste, chéquese a sí mismo, chéquese a sí mismo. ¿Eso es lo que la gente ve en usted? ¿Eso es lo que la gente ve en nuestra iglesia cuando viene? No lo fuerte que cantamos, ni lo bonito que cantan las personas que nos están dirigiendo en adoración, o lo feo que cantan dependiendo del caso, ¿verdad? ¿verdad? Eso,
¿Qué es lo que ve la gente cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que encuentra en este lugar? Porque si nos estamos esforzando nada más porque todo se vea bonito, entonces siempre que vengan se va a ver bonito. Porque todos estamos bien bonitos, ¿verdad? La pregunta no es si estamos bonitos, si nos vemos bonitos. Mírenlos, quisiera que todos se vieran así como están ahí sentaditos, bien tranquilos, escuchando, diciendo amén, ¿verdad? Uno que otro así como que... Pero no, estamos bien bonitos, ¿verdad? Pero no es eso lo que la gente debe venir y encontrar en este lugar. Lo que debe venir a encontrar en este lugar es la presencia de Dios. Y que todos y cada uno de nosotros podamos manifestar esa presencia. En cuanto nos agarran la mano, en cuanto les damos la mano, que puedan sentir que Dios está en este lugar. Y la manera en la que eso va a suceder es si en este lugar hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Todo eso. Y finalmente el producto de estos frutos será un grupo de creyentes que se reúnen en la casa de Dios con el propósito de todos juntos buscar el rostro de Dios y convivir en la comunión de los santos. Convivir en la comunión de los santos. ¿Sí? Cuando les digo vayan y tómense un café, agarren un pan, etcétera, es literal. Vayan, agarren un café, tómense un pan, busquen a alguien que no conocen y conózcanse. No es un cine donde se apaga la pantalla, se prenden las luces y todo el mundo se levanta y ¡vámonos! Lo que sigue, excepto hoy porque juegan los padres, ¿verdad? No es cierto, 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 no es cierto. Sí me entienden, sí me entienden. Debe de haber ese deseo de estar los unos con los otros, convivir, platicar, tomarse un café. Sí. El otro día fui con unas hermanas de aquí de la iglesia a tomarnos un café. ¿Saben de qué estábamos hablando? Les digo, no se agüitan. Estamos platicando de los mercados que hay en México. Estamos hablando de los mercados que todavía hay en México. El Calimax, Gigante, ya no, fíjense, ya no hay. Es cierto, hablamos de eso. ¿Se acuerdan del mercado del ahorro en Mexicali? ¿Alguna vez han oído hablar del mercado Chedraui? Sí, hablamos de... Pero pasamos un tiempo tan ameno platicando, tomándonos un café, y luego los cafés los puede uno llenar gratis. Nada más paga por el primero, en panera, y puede seguir toda la noche tomando café y no hay problema. Sí. Aquí también no hay problema, nomás que aquí no podemos volver a hacer, pero acábense el pan, yo no quiero llevarme más pan, miren cómo estoy. No me gusta llevarme el pan porque el pan que me llevo es el pan que me conocen o es a tanteo nada más. Entonces, o cómanselo o llévenselo. Quizás de repente sí voy a hacer la cara triste de aquel niño, se lo va a comer mi abue, ¿se acuerdan? Pero no me hace falta, no se preocupen, allá tengo más en la casa. Entonces, raza tan amable, qué bárbaro. Ok, entonces, el producto de estos frutos del Espíritu en nosotros, como individuos y como iglesia, va a ser un grupo de creyentes que se reúnen en la casa de Dios con el propósito de todos juntos buscar el rostro de Dios, todos juntos buscar honrar su nombre, todos juntos buscar alabarlo. Nadie se va a quedar callado, todos vamos a cantar, no nos va a importar porque nuestra alabanza y adoración no es para nosotros, es todos juntos para Dios. Y vamos a buscar tener esa comunión con los santos que solamente la iglesia de Cristo puede tener. ¿Sí? Quiero leer nada más los siguientes 3 versículos. De ahí nos vamos a quedar y vamos a explicarlo más a fondo la semana que entra, ¿sí? Pero los versículos 20, 21 y 22 dicen, mientras el grupo de alabanza pasa al frente,
Versículos 20, 21 y 22 dice: cuando los discípulos vieron esto, que la higuera se secó, decían asombrados: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Versículo 21 dice: Jesús les respondió: de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así lo haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en Juan 15:7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Hay una relación ahí entre lo uno y lo otro. No es nada más pedir. Al decir esto, el Señor no está dándonos un cheque en blanco. ¿Alguna vez han recibido un cheque en blanco de alguien? Que nada más se los firman y les dicen: tú ponle ahí lo que quieras. Si alguien tiene esa habilidad, por favor, yo quiero uno. No más uno. No voy a hacerlo por mucho dinero. Pero el Señor no está dándonos, y ni a ellos ni a nosotros, un cheque en blanco para pedir lo que nos dé nuestra regalada gana, y Él lo va a hacer. Primero, tenemos que permanecer en Él. Si no estamos en Él, no se hace. No se hace. Entonces tenemos que estar seguros de que estamos en Él. La semana que entra vamos a hablar más a fondo de este punto. ¿Qué significa cuando el Señor dice: si tienen fe, pidan lo que quieran y se les va a dar? Si quieren saber qué significa eso, cómo es que eso se desenvuelve, se desempeña, cómo funciona eso en la iglesia y en cada una de nuestras vidas, la semana que entra. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, Dios, al leer pasajes como este que hemos leído hoy, al ver, Señor, tu poder y lo magnífico que eres, Señor, y cómo con una sola palabra tú puedes hacer que las cosas sucedan. Padre Santo, venimos a ti para pedirte que por tu palabra y de acuerdo a ella, Señor, nosotros seamos higueras que tú has sembrado, pero que seamos higueras que producen fruto para deleitarte a ti, Señor. Te pedimos que como iglesia y como individuos, cada vez que vengas a buscar fruto en nosotros, encuentres algo que te satisfaga. Encuentres algo por qué ser alarde de Calvary Chapel San Diego en español, por qué hacer alarde de nosotros que somos tus hijos, de nuestras familias, Señor, que estamos buscando dirigir, instruir y llevar, Señor, con el poder de tu Espíritu a honrarte a ti. Hay una señora que lo que hacemos en este lugar sea más que actividad religiosa. Tu palabra nos dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a venir a este lugar y que desde el momento en que entremos, la presencia de tu Espíritu descienda tan poderosamente sobre nosotros que podamos darnos cuenta que estamos en la presencia de la divinidad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias porque siendo Dios se hizo hombre como uno de nosotros. Vivió como uno de nosotros. Pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Y se limitó eternamente a estar en ese cuerpo humano que tomó en su encarnación. Dios, nuestra mente no lo puede entender, no lo puede comprender, que un Dios omnipotente, omnipresente, que un Dios omnisciente se limite de tal forma. Pero Él te obedeció y lo hizo por amor a nosotros. Eso llena mi alma, mi corazón, mi mente de algo, Señor, que no puedo ni siquiera explicar. Asombro. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque ahora en ese cuerpo, si bien glorificado, ahora está a la diestra de la majestad en el cielo intercediendo por mí.
y por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Sí, Dios, Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana, porque eres tan bueno, tan lleno de misericordia. Así, con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados, usted sabe qué clase de higuera es. Yo no necesito saberlo. Es entre usted y Dios. Pero pregúntese en esta mañana: si viniera el Señor buscando fruto en mí, ¿lo encontraría o encontraría puras hojas? Si se da cuenta que son puras hojas, arrepiéntase. Clame a Él. Pídale que por el poder de su Espíritu usted pueda empezar a llevar muchísimo fruto para la honra y gloria de su nombre. Como iglesia, Señor, venimos también delante de ti y te pedimos, Señor, inspecciónanos. Ve si lo que se está produciendo aquí son esos frutos del Espíritu que se menciona en el libro de Gálatas. Si ese no fuera el caso, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que desde ahora, esos frutos empiecen a manifestarse. Te necesitamos, Señor. Lo que nos llamas a hacer en tu palabra es tan difícil para nosotros como seres humanos, pero por eso viniste en la forma de un ser humano, para mostrarnos que sí se puede hacer. Gracias por no dejarnos huérfanos, porque al tú ascender al cielo nos enviaste a tu Espíritu Santo para que Él pudiera estar en nosotros y con nosotros por donde quiera que vayamos. Te amamos, Dios, más de lo que podemos expresar con nuestra voz, a menudo más de lo que podemos demostrar con nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque sabemos que si confiados nos acercamos a tu trono de gracia para recibir el oportuno socorro, tú no nos echas fuera, nos das esa ayuda que necesitamos. Bendice a tu pueblo, Dios, hoy y siempre. Lo pedimos todos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén.